Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Bezo, en el sur de Sudáfrica. Era hijo de Gadla Henry Mpakanisba, un jefe de la tribu Tembu, y Nonapi Nosekeni Fani, su segunda esposa. Su nombre de nacimiento, Rolihlahla, significa causar problemas. Mandela pasó sus primeros años en Kunu, un pequeño pueblo rural donde vivió con su madre y sus abuelos después de la muerte de su padre, cuando él tenía 9 años, en 1927. Mandela tuvo una relación cercana y afectuosa con su madre, quien lo apoyó en su lucha por la libertad. Ella murió en 1968, con 68 años. Mandela fue enviado a estudiar en la Escuela de Misión de Clarkebury, y posteriormente a la Universidad de Fort Hare. En 1939, Mandela se trasladó a Johannesburgo, donde comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Witwatersrand. Se graduó como abogado en 1942 a los 24 años y trabajó como aprendiz en un bufete de abogados. En 1941 se une al Congreso Nacional Africano, ANC, una organización política que luchaba por los derechos de los negros en Sudáfrica. En 1948 el Partido Nacional asume el poder e impone el sistema de apartheid en Sudáfrica, que legalizó la discriminación racial. En 1952 Mandela es arrestado por su participación en la lucha contra las leyes del apartheid. En 1961, tras años de lucha no violenta, el ANC adopta la lucha armada contra el apartheid, y Mandela lidera la organización La Lanza de la Nación, un brazo militar del ANC. En 1962 es arrestado por salir ilegalmente del país y por incitar a huelgas. En 1964 Mandela es condenado a cadena perpetua por sus actividades subversivas contra el apartheid. En 1990 Nelson Mandela es liberado el 11 de febrero después de 27 años en prisión, la mayoría de ellos en la isla de Robben Island. Mandela era aficionado al rugby y al fútbol. Durante su encarcelamiento en Robben Island, jugaba al fútbol con otros prisioneros. La célula 4 era la celda donde Mandela y otros prisioneros políticos pasaban gran parte de su tiempo en Robben Island. Era conocida por sus austeras condiciones. En prisión, Mandela estudió leyes, enseñó a otros prisioneros, y se mantuvo en contacto con el mundo exterior a través de cartas y visitas familiares. En 1991, fue elegido presidente del ANC y lideró las conversaciones con el gobierno del apartheid, lo que resultó en la eliminación de las leyes del apartheid y la instauración de elecciones multirraciales. En 1993 recibe el Premio Nobel de la Paz junto a Frederick Willem de Klerk por sus esfuerzos para terminar con el apartheid. En 1994 Mandela es elegido presidente en las primeras elecciones democráticas multirraciales del país. En 1999, Mandela decidió retirarse de la política activa y pasar el liderazgo a su sucesor, Thabo Mbeki. Fundó la Fundación Nelson Mandela para luchar por la educación, la salud y los derechos humanos. Se involucró en la lucha contra el SIDA, tras perder a su hijo Magato a causa de la enfermedad en 2005. Nelson Mandela tuvo 3 esposas: Evelyn Toko Mase, Winnie Madikizela Mandela y Graca Machel. Mandela conoció a Evelyn Toko Mase a través de amigos y se casó con ella en 1944. Ella era una trabajadora social y miembro de la Iglesia Metodista. La relación de Mandela con Evelyn se deterioró debido a sus diferencias políticas y la dedicación de Mandela a la lucha contra el apartheid. Se separaron en 1955. Winnie Madikizela Mandela, con quien se casó en 1958. Se separaron en 1992 después de varios años de dificultades y diferencias personales. Ella fue una activa luchadora contra el apartheid y una figura clave en la resistencia mientras Mandela estaba en prisión. Mandela tuvo 6 hijos en total: Tembi, Magato, Makaziwe, su hija falleció a los 9 meses, Maki, Cinzi y Josina. Tembi, el hijo mayor de Mandela, murió en un accidente de tráfico en 1969. La tercera esposa de Mandela fue Graca Machel, quien era viuda del presidente de Mozambique, Samora Machel. Se casaron en 1998. Mandela era crítico del capitalismo en su forma más desigual, pero no abogó por un sistema socialista total, buscando un camino intermedio que promoviera la justicia económica. Existe el Día Internacional de Nelson Mandela, celebrado cada 18 de julio. Mandela era un orador carismático que usaba su habilidad para inspirar a las masas, motivar a sus seguidores y promover la reconciliación nacional. Mandela mostró interés por el arte, la música y la danza, especialmente la música tradicional africana. Mandela veía el deporte como un medio para unir a las personas. Fue un gran admirador del rugby y apoyó a los equipos sudafricanos durante eventos importantes como la Copa del Mundo de Rugby de 1995. Mandela era conocido por su humildad, paciencia y sabiduría. Tenía una personalidad fuerte,
pero también era comprensivo, generoso y siempre intentaba mantener la paz. Aunque Mandela fue extremadamente fuerte en su lucha, también sufrió momentos de desesperación, especialmente durante los primeros años en prisión, cuando estuvo separado de su familia. Mandela sufrió varios problemas de salud a lo largo de su vida, incluidos problemas respiratorios debido a las condiciones en prisión, pero siempre mantuvo su determinación y ánimo. También luchó contra un cáncer en la piel durante los últimos años de su vida. Nelson Mandela falleció el 5 de diciembre de 2013, a los 95 años, en su hogar en Johannesburgo. Una frase de Nelson Mandela fue: siempre parece imposible hasta que se hace. Este es un resumen de Nelson Mandela.